Gracias y buenas tardes, hermanos. Les envío muchos saludos desde la ciudad de Atlanta, aquí en Estados Unidos. Para mí es un privilegio compartir la palabra con ustedes esta noche. Quiero enviar un fuerte saludo también a las mamás que están con nosotros. Pronto les voy a mostrar dos de las mamás más favoritas de mi vida. A ver si puedo compartir la pantalla ahora. Así está. Esta foto sacamos en el año 1988, mientras la familia Giles, mi familia y la familia Bailey estábamos a punto de salir desde el estado de Texas para ir a Buenos Aires, donde nosotros vivimos durante 12 años y la familia Bailey, a quien muchos conocen seguramente, vivían allá varios años más. Así que como han pasado el tiempo, yo no cambié nada, ¿no es cierto? Pero así ven a mi señora Susana y a Wilma también hablando de dos mamás que son realmente una bendición para muchos. Para el año ya 1993, Melissa se había nacido. A ver, se me escapó ahí está, a ver, perdón. Había nacido Melissa ahí en el sanatorio de Bernal, en el sur de Buenos Aires, y el Señor nos dio 12 años, como ya dije, de mucha bendición, de mucho gozo, trabajando con las iglesias ahí de Buenos Aires y con muchos hermanos de Argentina y también de toda América. Para el año 2000, nos llamó la misión pidiendo que regresáramos a fin de que yo tomara el puesto de director, así que son 20 años que trabajo no solo con el equipo que tenemos acá en Atlanta, sino también con los hermanos de unos 30 países. Así que es nuestro trabajo y Dios mediante vamos a seguir por unos años más. A ver si vamos a hablar un poco de los chicos, a quienes varios de ustedes conocen, Daniel y su esposa, que están ahí sobre la mano izquierda arriba, y con nuestro nieto, Peter. Hoy mismo llegaron a Kenia, así que los dos son médicos y fueron allá para trabajar en un hospital y llegaron hoy nomás. Así que pido oración por ellos. Al lado tenemos el mellizo Jonathan, junto con su esposa, por supuesto, y dos de nuestros nietos que viven aquí cerca. Y él trabaja en la computación. Marcos, también con su esposa, ellos viven en el estado de California. Ella, Luisa, nació en Buenos Aires, pero sus padres son de la China y ella se crió en Canadá, así que esta es historia ya para otro día. Pero podemos decir que él se casó con una argentina y nos dieron recién esa nieta tan hermosa, que se llama Kate. ¿Y quién falta? A ver, Melissa, que es misionera en Japón y se casó en agosto de este año, y estamos participando por Zoom en esta foto porque no nos permitieron viajar, así que fue difícil, pero damos gracias a Dios que encontró a un hombre muy consagrado al Señor y los dos trabajan ahí como misioneros, y Dios mediante ya para este fin de año vamos a tener una pequeña fiesta aquí en Estados Unidos también. Así que damos gracias a Dios por los hijos que nos dio y que los cuatro junto con sus esposos están sirviendo al Señor, cada uno por su distinta carrera. Así que es algo de nuestra familia. Sí, como Jorge ya dijo, trabajo con la misión y vamos a hablar un poco de más de esto más adelante, pero seguimos con lo que quiero compartir. Imaginemos la siguiente escena. Una de las compañías más poderosas del mundo tiene una queja contra usted. No está de acuerdo con lo que usted piensa, ni dice, ni hace. Es más, decide aprovechar de sus vastos recursos a fin de poner a la opinión pública en su contra. Parece algo de película, ¿no? Pero
Es algo que sucedió hace unos 200 años. Y aquí tengo una copia de la carta que ellos enviaron al Parlamento británico en que dijeron, esto es el proyecto más loco, más extravagante, más costoso e indefendible que jamás haya sugerido un fanático loco. Tal esquema es pernicioso, imprudente, inútil, dañino, peligroso y fantástico. Ataca contra toda razón y buena política, pone la paz y la seguridad de nuestras posiciones en peligro. Y todo eso fue escrito por la Compañía Británica de las Indias Orientales en el año 1793 y escribieron su carta contra este hombre que se llama Guillermo Carey. Ahora, ¿qué fue la Compañía Británica de las Indias Orientales y por qué nos importa lo que pensaba o hacía? Esta es la primera, podemos decir que fue la primera de las grandes compañías multinacionales y controlaba la mitad del comercio del mundo, gobernaba hasta la mitad de la India y aún mantenía su propio ejército capaz de hacer guerra contra los chinos. Es más, ellos pelearon contra los chinos y ganaron. Estamos hablando de una compañía aún más poderosa que las más grandes multinacionales hoy en día. Y ellos estaban en contra de lo que decía este pequeño hombre, Guillermo Carey. Él era zapatero, era pastor, tiempo parcial. Y él había sacado un libro que vamos a ver a continuación. Y cuando llegó hasta los propios líderes de su denominación se ponían en su contra. Es más, en una reunión en que él quería hablar de este tema que vamos a ver de las misiones, él había sacado este libro, perdón, una investigación. A ver, perdón, que tengo cosas aquí que me tapan un poco la vista. Una investigación acerca de las obligaciones de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. Qué título largo, ¿no? Uno lee el título y capaz que no tiene que leer el libro porque allí se resume todo. Pero él solo quiere decir, vamos a hablar si es cierto que tenemos o no la obligación de usar medios, de levantar fondos, de preparar gente, de enviar a misioneros a distintos lugares. Podemos tener por lo menos una charla entre nosotros para ver la conversión de los paganos y hasta, como decía, los mismos líderes de su propia denominación se ponían en su contra. Alguien le dijo una vez, a ver, se me escapa aquí de nuevo, perdón. ¿Qué pasó con la pantalla? Yo paso el día en Suma, pero a veces no me funciona bien. Él dijo, joven, siéntate, eres un entusiasta. Cuando Dios quiere convertir a los paganos, lo hará sin consultarnos a ti ni a mí. Lo que había pasado en aquella época, lamentablemente, es que se había hecho a un lado uno de los principales pasajes o mandatos de Jesús. Ustedes lo conocen bien. Vamos a pedir que todos me acompañen leyendo en sus propias casas, pero vamos a leerlo juntos. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 28? Vamos a leer juntos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De alguna forma, la iglesia en Inglaterra, en toda Europa, en casi todo el mundo, se había perdido de vista la importancia de este gran mandato de Jesús. Y esta noche queremos volver a lo principal, volver a visitar Mateo capítulo 28,
enfocándonos en la palabra todo, que como ustedes ven en pantalla aparece 4 veces. Y la primera vez que aparece ahí dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué es tan importante? Estamos hablando del libro de Mateo y todo el libro de Mateo fue escrito con el propósito de demostrar por qué debemos considerar a Jesús como rey. Así que si se fijan en Mateo capítulo 1, comienza con la genealogía de Jesús y nos muestra que él es descendiente de Abraham. Y a Abraham Dios había dicho, voy a bendecir a todo el mundo, a todos los grupos étnicos a través de tu cuerpo, a través de tu semilla. También dice allá que él es descendiente de David. Él había prometido a David que iba a tener a sus descendientes en el trono para siempre. Así que comenzamos el libro de Mateo mostrando o viendo allá cómo Jesús era digno de ser considerado como rey. Y Mateo durante todo su libro va mostrando por qué Jesús se califica como rey y qué espera Jesús de nosotros, su pueblo, como rey. Y todos sabemos cómo termina, ¿no es cierto? Porque la gente al final rechazó a ese rey, rechazaron a Jesús, lo pusieron ahí en la cruz y aún Dios tomó aún ese acontecimiento para mostrar que Jesús es digno de ser rey. Lo resucitó de los muertos y hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre. Y por eso entonces él termina diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Termina el libro de Mateo diciendo con toda claridad, sí, yo soy digno de ser considerado como su rey porque yo tengo una autoridad completa. Ahora vamos a agregar lo que no vimos, lo que sucede ahí, lo que aparece ahí en el verso 17, porque dice que cuando los discípulos se congregaron frente a Jesús, le vieron y ¿qué hicieron? Le adoraron. Y fue en ese contexto de la adoración, en ese momento en que los discípulos de verdad reconocían a Jesús como Dios, como el que tenía toda potestad, en que Jesús entonces nos dio este mandamiento. Y para mí esto es sumamente importante porque todo comienza con el reconocimiento de la persona de Jesús. Y los discípulos miraron a Jesús en la cara, tomaron en cuenta de verdad quién es y tenían que arrodillarse. Y yo pienso que hoy día tenemos solo 3 posibilidades de mantenernos de pie en rebeldía, de sentarnos en la indiferencia o de arrodillarnos en adoración. Y todo comenzó entonces con este pasaje, con el reconocimiento de la persona verdadera de Jesús. Ahora, volviendo a lo de Guillermo Cari, él publicó ese pequeño libro en cuanto a la necesidad de utilizar medios para la conversión de los paganos, utilizando las palabras que estaban de moda en aquella época. Publicó su libro en el año 1792. Ya un año más tarde estaba en un barco saliendo con su esposa y con sus 2 hijos para la India y allí invirtió lo que restaba de su vida. Nosotros acá en este lado del Océano Atlántico, en las Américas, nos costaron varios años más para llegar a asumir el mismo compromiso, pero ya para el año 1812, los protestantes de aquí estábamos ya en condiciones de enviar a nuestros primeros misioneros al campo misionero también. Pero me hago la pregunta, ¿qué pasaba con nuestra iglesia, la iglesia de los hermanos? Y al estudiar nuestra historia,
descubrimos que pasamos gran parte del siglo XIX con muchas discusiones internas, con mucho temor frente a los cambios que veíamos en el mundo que nos rodeaba, con grandes preocupaciones en cuanto a nuestros niños que quizás se creían en el campo, pero querían mudarse a la ciudad y lamentablemente no subimos esa ola, no acompañamos a los demás protestantes mientras comenzaban a enviar a sus primeros misioneros al campo en el exterior, hasta que apareció este hombre, Jacobo Castle. Y quiero contarles algo de su historia esta tarde. Él nació en el año 1849, se casó a los 24 años. A los 26 años se radicó en la ciudad de Filadelfia, donde compró parte de una fábrica de terracota. ¿Qué quiere decir eso? Él era hombre de negocios y él se invirtió en esa fábrica. Ahí encontramos recién este catálogo que se había perdido, pero lo encontramos recién, que contiene 64 páginas del tipo de cosa que él fabricaba. Así que era un hombre muy astuto, un hombre con éxito, un hombre que sabía ganar dinero, un hombre que viajaba hasta Nueva York y enviaba para vender sus productos, que tenía también sucursales en Londres y hasta en París, también en Francia. Así que tenemos un hombre muy capaz y él también formó parte de la primera iglesia de los hermanos ahí en la ciudad de Filadelfia. Y para mí es interesante que cuando él se ofreció para servir en la iglesia, tomaron a este hombre de negocios y le dieron el gran trabajo de cuidar los libros, era bibliotecario de la iglesia. Pero también pronto vieron su capacidad y le dieron permiso para salir a las calles y comenzar escuelas dominicales para los niños. Ahora, cuando pensamos en la escuela dominical hoy en día, pensamos más bien en un grupo de niños que se congregan en la iglesia y les enseñamos la palabra. Todo eso es bárbaro, obviamente, pero estamos hablando del año 1900 y algo, ¿no? 880, 85, 800, 1890 por ahí, una época en que muchos de los niños trabajaban en las fábricas y la única posibilidad que tenían para aprender a escribir y leer fue de participar en las escuelas de los domingos, las escuelas dominicales que tenían iglesias como las nuestras. Así que Jacobo se puso a organizar escuelas para los niños. Ellos fueron allá para aprender a leer y a escribir, y también escucharon la palabra de Dios. Así que de a poco este hombre de negocios va ganando otro punto de vista, digamos. Comenzó a entender mejor el corazón de Dios para la gente no alcanzada, en primer lugar en su ciudad, pero pronto comenzó a pensar más allá de la ciudad, a su propio país y hacia todos los países del mundo. Hay mucho más que podemos contar de su historia, pero quiero llegar al año 1900, cuando Jacobo llegó a la conferencia anual de la Iglesia de los Hermanos. Éramos no más de 100 iglesias en aquella época, hoy día somos más de 4,000, pero éramos 100 iglesias, todas radicadas en Estados Unidos, pero en las conferencias había mucha gente, así que había unos 2,000 hermanos que fueron como delegados a esta conferencia y Jacobo se puso en pie y este es el desafío que dio a la conferencia. Él dijo, hemos llegado a un periodo de la historia en que los queridos hijos de Dios creen en las profecías y sienten la fuerza de la comisión. ¿A qué comisión se refería? Estaba hablando de lo que hoy día conocemos como la Gran Comisión.
Hemos llegado a un momento propicio en la historia, dice, en que estamos para hacer algo importante para Dios, porque creemos en las profecías y sentimos la fuerza de la gran comisión. Con el mundo abierto, con los medios de comunicación y transporte desarrollados. ¿Y a qué se refería? Al teléfono, supongo yo, a los barcos nuevos, al automóvil. Cuando uno piensa de los medios de comunicación y de transporte que tenemos hoy en día, casi nos reímos de lo que tenían allí hace más de 100 años, pero él veía posibilidades. Él veía siempre posibilidades. Y dice allá, y la promesa de la presencia de Jesús, a quien todo el poder está comprometido en el cielo y en la tierra. Es lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Vemos a Jesús que tiene todo poder. Seguramente la perspectiva es totalmente esperanzadora, las oportunidades son casi ilimitadas. Y todos aplaudieron y todos dijeron, qué lindo mensaje, Jacobo, gracias. Pero no tomaron no dieron ningún paso para salir adelante y enviar gente a la obra misionera. Quedaron en la nada. Así que Jacobo se frustró y pidió permiso 2 o 3 días más tarde para hablar a la conferencia una vez más y dio un nuevo desafío. En ese momento, 52 hermanos se pusieron de pie y salieron con él y comenzaron lo que hoy día conocemos como Encompass World Partners o la misión de los hermanos aquí de América del Norte. Yo me pregunté hace varios años qué hacían los 2,000 hermanos que se quedaron sentados ahí mientras solo 53 salieron para comenzar la misión. Y es difícil saber con seguridad, pero parece que querían discutir si era el momento propicio para imprimir su primer cancionero. Así que discutían quién tenía derecho de poner los himnos o las canciones y cuántos iban a cobrar y quién se hacía cargo de la empresa y todo eso, y al final no hicieron nada. Pero gloria a Dios que esos 53 asumieron ese compromiso y comenzaron a apuntarnos hacia el exterior. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido por los años, los últimos 120 años. Ya para el año 1920, nuestra pequeña iglesia había enviado gente a esos países. Para el año 1940, estamos entrando hasta en la China. Y ahora van a ver que a veces entramos y tenemos que salir después, así que no quedó una presencia permanente en cada uno de estos lugares, pero sí muestro esos países a donde ese pequeño grupo de iglesia, digamos, llegó a enviar a sus misioneros. Para los años 60, para los años 80, para el 2000 y ahora para el 2020. Y si hacemos el resumen, vamos a ver que de alguna forma, en algún momento de nuestra historia, llegamos a tener gente en cada uno de estos países predicando el evangelio de Jesús, porque Jesús dijo, toda autoridad me es dada, vayan y hagan discípulos en todo el mundo. Ahora sí tenemos que tomar en cuenta que Jesús no dijo envíen a misioneros a todos los países. Él dijo hay que hacer discípulos a todas las naciones. Así que estamos hablando más allá de los 230 países que existen hoy día. Estamos hablando, como ustedes seguramente ya saben, de grupos étnicos. Y cuando hablamos de grupos étnicos, el mapa cambia un poco, ¿no es cierto? Es imposible ilustrar el alcance de cada uno de estos grupos, pero alguien hizo el esfuerzo de tratar de incluir el centro de cada uno de los 17,000 grupos étnicos que existen en el mundo hoy día. Y es muy difícil comprender
el trabajo que tenemos por delante. Sabemos que de esos 17,000 grupos étnicos, todavía quedan unos 7,000 que no tienen iglesia o casi no tienen iglesia. Deben ser el blanco para nuestros esfuerzos mientras enviamos a nuevos misioneros, pero solo hablamos del centro de África como para ilustrar lo que significa tener a tantos grupos étnicos. Ustedes ven ahí en pantalla, esos son los 5 países principales en los cuales nuestro movimiento, que hoy día se llama CARIS, ese movimiento, nuestro movimiento trabaja en esos países y no tocamos a los 1,216 grupos étnicos, pero yo diría más de la mitad de ellos sí sienten ahora la presencia de nuestra iglesia y tenemos muchas iglesias ahí en esa zona. Gracias a Dios y gracias también a la visión de Jacobo, un hombre de negocios que tenía la capacidad de administrar, de organizar, de vender, de poner a trabajar a su gente, a sus empleados, de ganar dinero y de sostener a su iglesia y de sostener a muchos proyectos de los hermanos en el país, pero más que nada tenía esta visión misionera. Y cuando Dios unió su capacidad para los negocios junto con su visión para el mundo, llegó a cambiar el mundo y formamos parte de ese movimiento hoy en día, gracias a Dios. De cada 20 personas que formen parte de la iglesia de los hermanos en el mundo hoy día, de cada 20 hermanos que formen parte, 19 de nosotros tenemos que reconocer a Jacobo como nuestro padre espiritual. El 95% del movimiento de los hermanos hoy día debe su herencia espiritual a la visión de este hombre que no quedó al costado cuando la gente quería discutir sobre el himnario. Él dijo, no, es el momento para hacer algo y gracias a Dios vemos el fruto porque él entendió la gran comisión. Jesús tiene toda autoridad y nos envía a las naciones. Ahora llegamos al tercer todo. Si en el primer todo tenemos que reconocer a Jesús y arrodillarnos delante de Él, si en el segundo todo tenemos que levantarnos de haber estado arrodillados para salir, en ese tercer todo reconocemos que es necesario quedarnos el tiempo suficiente para que la gente llegue a obedecer a Jesús en todo. Nos arrodillamos, después salimos, pero también tenemos que perseverar y quedarnos hasta terminar con el trabajo del discipulado. Y este es un gran desafío. Si es difícil salir, también es difícil quedarnos el tiempo suficiente para que la gente realmente esté bien preparada para seguir adelante sin nosotros. Lo difícil de todo eso lo quiero ilustrar a través del ejemplo de mi hijo Marcos. Como ya les dije al comienzo, en el año 2000 regresamos a Estados Unidos. Nuestros hijos no querían regresar para nada, pero tenían que acompañarnos, obviamente. Marcos tenía 13 años, fue el mes de enero. Aquí el año escolar comienza en septiembre y termina en mayo, así que tenía que entrar en la escuela por la mitad del año, no conocía a nadie. Y lo que pasa es que él hablaba inglés sin acento, así que toda la gente pensaba que él era puro americano y no tomaban en cuenta que él se había criado ahí en Argentina. Así que el primer día fue a la clase, a la escuela. Se sentó para almorzar. Nadie quiere almorzar a solas, ¿no es cierto? Y cuando llegó a casa le hice la pregunta, Marcos, ¿cómo te fue hoy? ¿Podías comer con algunos compañeros? Sí, papá, algunos chicos de la iglesia se me acercaron, se sentaron en la mesa. Ay, qué bien, le dije. ¿Y cómo te fue? Y él paró
Me miraba en los ojos y dijo, papi, yo entendía todas las palabras, no tenía la menor idea de qué hablaban. Piénsenlo, ¿no? El tipo entendía el idioma, pero no tenía ningún contexto, no sabía lo que esos chicos miraban por la tele, no participaban en los deportes de ellos, no los conocían antes de esos días en que comenzó la escuela. Y eso ayuda a ilustrar un poco algo del desafío de enseñar a que guarden todas las cosas, porque si es difícil aprender un idioma, y yo doy fe que es difícil, ¿no es cierto? Cuando salimos para aprender español, yo ni sabía la palabra adiós. Así que es difícil aprender a hablar y de conocer las palabras, pero es aún más difícil entender la cultura. El misionero hoy día tiene que aprender tres culturas, su propia cultura, para entender por qué hace y piensa como hace y piensa. Tiene que entender la cultura de la Biblia para poder interpretarla bien. La Biblia no fue escrita directamente a nosotros. Sabemos que la Biblia fue escrita a la gente de hace 2000 años y tenemos que entender algo de su cultura para poder entender e interpretar bien la Biblia. Y tenemos que también entender la cultura a la gente a donde vamos para servir como misioneros. Así que tenemos este gran desafío, lo llamamos la ciencia de la contextualización. Esa es una gran palabra de las misiones, de contextualizar, de entender quién soy yo, de entender qué dice la palabra y de tratar de una forma de aplicar la palabra a la gente que no conoce o que no conocía a Dios, la gente por la cual la Biblia es algo completamente nuevo. Pero Jesús dice, ustedes lo pueden hacer. El Espíritu Santo, tenemos que bautizarles en el nombre del Espíritu del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas. Y eso sí requiere la perseverancia, el tiempo. Todo comienza, volviendo a lo principal, comienza al arrodillarnos y reconocer la autoridad de Jesús, sigue al poner de pie y decir, heme aquí, envíame a mí, que quizás nos envía tras la calle o a otro lugar de la ciudad o del mismo país donde vivimos o quizás hasta lo último de la tierra, pero nos arrodillamos, nos ponemos de pie para salir, pero también tenemos que quedarnos el tiempo suficiente para que el discipulado realmente se lleve a cabo y esa gente puede seguir sin nosotros. Así que damos gloria a Dios por los hermanos que han tenido esa perseverancia y esa enseñanza, ese discipulado, esa capacitación de líderes, digamos, sucede en formas muy distintas, depende de la necesidad de la gente. Sobre la mano izquierda tengo una foto que saqué el año pasado estando en Camboya. La mitad de esos jóvenes ni conocen al Señor, varios son nuevos creyentes, tienen todo su estilo de Camboya para sentarse alrededor de la alfombra y de abrir sus Biblias y de alguna forma están llegando a conocer a Jesús, pero es un trabajo a largo plazo. Ahí sobre la mano izquierda, sobre la mano derecha, perdón, se trata de algunos hombres claves, líderes de Brasil. El evangelio llegó a Brasil hace años. En nuestro movimiento llegamos ya para el año 1950 y muchos de ellos son líderes de segundo, de hasta tercera generación. Obviamente el tipo de trabajo de enseñar a que guarden todas las cosas es diferente en ese contexto. Podemos ir al África. Sobre la mano izquierda estoy con un evangelista clave allá que tiene a su cargo a 90 evangelistas y fundadores de iglesia africanos. Me invitó allá para dar clases a ese grupo. Muchos de ellos están trabajando entre grupos étnicos que jamás han escuchado el nombre de Jesús. Están ahí, no digo que sea
lo último de la tierra, pero uno lo puede ver de ahí, desde ahí. Están ahí en lugares muy extremos. O podemos ir a la ciudad de Bangui en la República Centroafricana, como tengo la foto acá sobre la mano derecha. Predicar en esa ciudad, uno puede predicar en cualquiera de las 74 iglesias de los hermanos en esa ciudad. Varias de esas iglesias tienen miles de hermanos que forman parte de ella, y estoy aquí predicando, tomando una selfie en una de ellas hace un par de años. Obviamente, el trabajo de enseñar a que guarden cambia de lugar en lugar, pero es un trabajo que tenemos que hacer. Aquí estamos con los hermanos de la iglesia, la primera iglesia de los hermanos ahí en Córdoba, en la ciudad de Río Cuarto, alrededor de la mesa. Es tiempo informal, digamos, de estar compartiendo acerca de las cosas de Dios. Y mucho de esto de enseñar a que guarden todas las cosas pasa alrededor de la mesa, pero también sucede en sitios formales. Ya tenemos en la foto el seminario de los hermanos en el centro de África. Tenemos 2 seminarios y allá hay decenas de hermanos junto con sus esposas que esperen otro tipo de enseñanza. Todo eso sirve, ojalá que sirva como ejemplo de la variedad de ese trabajo del tercer todo. Y por eso digo, gracias a Dios que llegamos al cuarto todo, porque dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, toda potestad, todas las naciones, todas las cosas y todos los días. Y cualquier persona que se dedica a las misiones sabe la importancia de esta promesa del Señor. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos muchas historias de los hermanos, de cosas difíciles que hemos enfrentado al salir al campo misionero. En cuanto a la Argentina, capaz que ustedes ni conocen la historia. Entre una de las primeras iglesias que fundamos allá, el barrio se puso tan enojado con nosotros que hasta mataron a uno de los primeros creyentes y tiraron su cuerpo detrás del local donde la iglesia iba para reunirse ese domingo. Había tanta oposición. Nos cuentan cuando yo leo acerca de la historia de cómo hacían un trabajo de ir de granja en granja para vender Biblias, y el cura católico envió una persona detrás de nosotros comprando la Biblia de nuevo. Había mucha resistencia. Hoy día Argentina se considera entre uno de los países alcanzados. Hay mucho trabajo más para hacer, pero cuando se compara con el trabajo de hace unos 100 años, damos gloria a Dios por todo lo que ha sucedido en estos años. O lo que pasó en África. Durante los primeros 15 años de enviar a misioneros a África, 1 de cada 5 falleció dentro de sus primeros años. Perdimos el 20% de la gente que enviamos para trabajar en esa zona. Hoy día tenemos gente que vive bajo amenazas de muerte, bajo amenazas de ser echado del país. Tenemos nuevos creyentes que están perseguidos por su fe, no en todos los lugares, pero en muchos lugares sí. Así que sí necesitamos esta promesa de Jesús. Y ojo, Él no dice, yo estoy con ustedes para que tengan éxito. Lo que Él nos promete no es el éxito, sino su presencia. Y con su presencia ya es suficiente, porque ya leímos el libro de Apocalipsis y sabemos a quién gana al final de cuentas. Así que seguimos adelante con esta gran promesa de Dios. Otra cosa que ha cambiado en estos 100 años es que en el año 1900, nuestra iglesia solo estaba en Estados Unidos, no había otras iglesias, hermanos, y gloria a Dios que somos una pequeña familia evangélica entre muchas
familias evangélicas y damos gracias a Dios por todas, pero estamos hablando de nuestra familia. Solo tenemos iglesias allá. Hoy día el movimiento de Caris tiene iglesias en 20 países, tiene presencia en unos 12 países más. Y muchos de estos países, como ustedes ya saben, están enviando a sus propios misioneros. Tenemos a unos de ellos con nosotros en la prédica de esta noche hablando de los Sepúlveda. Me acuerdo bien cuando ellos se ofrecieron ahí en la Iglesia de la Esperanza y en Buenos Aires, dispuestos para ir a Chile, y han seguido en sus pisadas muchos hermanos más de cada país. Así que este hora es trabajo de todos. Pero una cosa que no mencioné, una frase que dejé afuera, es algo que quiero rescatar ahora. Porque dice cuando le vieron a Jesús, no cuando le vieron, le adoraron, se arrodillaron delante de él, pero algunos dudaban. Y yo le digo, hermanos, que durante años esas tres palabras me molestaban. Es como que yo quería que el Señor quitara esas palabras de este gran mandamiento de Jesús, pero me puse a pensar más en lo que significa y descubrí algunas cosas. Esta palabra dudar o dudarse aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Es más, esas 2 veces tienen lugar en el libro de Mateo. Así que tenemos un caso de dudar acá. Algunos dudaban. Y otro caso sucede en ese relato de Pedro cuando él quería salir del barco y caminar sobre el agua. Y él tenía al principio sus ojos puestos en Jesús y tenía fe, pero de repente sentía el viento y veía las olas y se puso dudaba del poder de Jesús. ¿Y qué pasó? Ustedes conocen la historia. Comenzó a hundirse y gritó a Jesús y Jesús lo salvó. Es una palabra que también se puede traducir como llegar al cruce o llegar a una encrucijada. Llegar a ese momento en que tenemos que tomar una decisión. Y ahora veo lo lindo de que Dios haya incluido esas 3 palabras en este gran mandamiento. Varios de los discípulos, yo supongo que fueron la mayoría de los discípulos vieron a Jesús, lo reconocieron tal como es, se pusieron de rodillas delante de él, pero algunos reconocieron que habían llegado al cruce y tenían que tomar una decisión. Si de verdad Él es Dios, porque si es Dios, tengo que arrodillarme, poner de pie y decir, heme aquí, envíame a mí, y salir y seguir trabajando hasta que el Señor me lleve a su presencia. O decir no. O decir no y rechazar a Jesús. Así que quiero terminar con este desafío para ustedes, mis queridos hermanos ahí en Argentina y en Chile. No es el momento para dudarnos. Es el momento de reconocer esa autoridad, comprometernos de nuevo a adorar a Jesús, a ofrecernos a Él, a salir para ser discípulos y de perseverar hasta que esos discípulos realmente lleguen a conocer al Señor. Bueno, gracias por este momento para compartir con ustedes. Así que te lo doy, Jorge.